vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Para eso nosotros vamos a sumar en esta mañana y le vamos a dar la bienvenida a nuestro economista, el señor Silvio Cañas, a quien ya lo sumamos. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Nico. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Linda mañana. La verdad que una mañana... No sé ahora cómo, si ya empezó a levantar temperatura, pero pintaba ser un hermoso día. Bueno, ahora estamos en 22, bajó un poquito, estábamos en 24 recién. Ayer amagó que se venía la lluvia, yo creo que no llovió nada, me parece, ¿eh? No, la verdad que no llovió, no cayó una gota acá. No, mucho viento, y era para asustar a la gente de las colectividades nada más. Se amagó, vio que siempre las colectividades tienen que llover, es inevitable eso. Y bueno, lo que pasó fue eso, amagó que se venía el agua, la gente... Pero yo estuve viendo en la tele que estaban en vivo, había mucha gente resistente al viento y que estaba ahí firme, esperando, no sé, visitando un poco las colectividades. Sí, bueno, la verdad que había mucho viento, eso sí, cuando empezó el tema. Totalmente. Viento que no es de cola para el gobierno, parece, salvo para algunos sectores, que parece que hay un viento de cola para aquellos que tienen que comprar algunos dólares, porque, vamos a arrancar un poco de lo diario. Bajó el dólar, sigue bajando el dólar blue, está casi llegando a los 900 pesos, bajó mucho, pensemos en lo que va de después de las elecciones, había llegado casi a 1200 en la previa a las elecciones. Claro. La realidad es que era el mercado no existía en ese 1200, era muy ficticio, porque si vos querías vender, nadie te compraba, y a lo mejor algunos pocos llegaron a comprar a 1200, a pagar 1200 pesos el dólar. La realidad es que hoy está cerca de los 900, bajó muchísimo, pero ¿qué significa esto? También bajaron los dólares financieros, o sea, el dólar MEP y el contado con liqui, que estaba en 3.40, 3.70, se mantiene en ese número. ¿Qué significa esto? ¿Significa que viene la tranquilidad y ya pasó todo el ruido? ¿O están algunos tomando ganancia de los que vendieron a 1200, ahora están recomprando a 900? Hay un poco de todo. La realidad es que después de las elecciones generales, donde no se generó una devaluación sino que se mantuvo el sistema de mantener el tipo de cambio oficial quieto, por lo menos hasta el 15 de noviembre, obviamente eso desinfló la expectativa devaluatoria, por lo menos en el corto o en el inmediato plazo. Entonces, mucho que ya digo, el mercado es un mercado muy chico, el del dólar blue, y empezó a achicarse y empezó a retroceder y llegando a estos valores. La realidad es que, esto es como el viento de ayer, ¿no? Es un viento que asustó, que pasa, pero la realidad es que el problema sigue existiendo y el problema del tipo de cambio atrasado sigue estando. Y de hecho, ayer escuchábamos al ministro de Economía, a Sergio Massa, hablando de que después del 15 de noviembre empieza de nuevo la devaluación. Si gana Massa, va a empezar a devaluar paulatinamente y como venía devaluando en los últimos meses, de algunos centavos todos los días. Si gana Milei, tal vez no, tal vez que sea otra sacudida distinta, pero que sí los dos coinciden en que vamos a un tipo de cambio más alto. Claro. El tema es cuánto y cómo, pero todos los dos coinciden que el tipo de cambio a 365 no existe y no se puede sostener muchísimo tiempo más ahí. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de precios tan alta que genera que hay gente que está importando a ese valor muy poco, porque se importa muy poco, que está exportando ese valor, y el que exporta, que también lamentablemente se está exportando muy poco, se exporta a un valor de igual que ese, pero menos la retención encima todavía, con lo cual da un tipo de cambio muy bajo para el exportador y no hay aliento para que el exportador, no hay incentivo para que el exportador salga a producir más y a poder vender en el exterior. Claro, sí. Por lo cual, No, te iba a decir, esto también obviamente complica a aquellos que tienen los granos que lo terminan guardando por allí o guardan en los silos bolsa y bueno, y termina así. No sucedía esto con el combustible, escuché por allí decir que no se puede guardar en silo bolsa. Totalmente, esa es la ventaja del combustible, o la desventaja del que tiene el dueño del combustible. La soja vos la cosechás, te metiste en un silo bolsa, a lo mejor lo podés tener 2 o 3 temporadas claro, ahí, guardada,
y esperando o la necesidad de vender, que vos a lo mejor no tenés necesidad de pagar nada y la tenés ahí, o esperando un aumento de precio. Hoy el que tiene la soja, sabiendo que estamos a 10 días del balotaje y de las elecciones finales, se guarda la soja, aguanta esos 10 días, porque sabe que probablemente después del 15 la va a vender un poco más cara porque el dólar tiene que aumentar. En cambio, como decía, el combustible, una vez que empieza a salir, el petróleo por lo menos, una vez que empieza a salir, o el gas también, en estos yacimientos de Vaca Muerta y en otros lugares de toda la cuenca petrolífera de nuestro país, una vez que empieza a salir no se puede guardar, no se puede estoquear. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es trasladarlo. Algunas cosas sí se pueden, digamos, entre comillas, estoquear o trasladar más fácil. El tema del gas se neutraliza y se puede exportar en barco el gas, lo mismo que el petróleo. Pero el secreto está en poder trasladarlo, y es lo que decimos siempre, el gasoducto Néstor Kirchner, lo que tiene, lo bueno del gasoducto, es que lleva el gas desde donde sale. La idea es que llegue a los centros territoriales de mayor producción para poder proveer de gas a las industrias que están radicadas en esa zona. Entonces, vos tenés un recurso que hoy es escaso, entre comillas, porque está mal distribuido, porque vos en Vaca Muerta tenés un montón de gas que sale, que mucho que no se puede trasladar, se pierde, claro, se tira al aire, porque no lo puedes guardar. Y por otro lado, vos tenés industria, acá en la zona nuestra, en el Gran Rosario, en ese, yendo con gas envasado, industria, no estoy hablando de una casa ni siquiera, estoy hablando de industria. Entonces, poder llegar con ese gas que se tira en Neuquén a una empresa acá que lo necesita y que lo utilizaría para producir, es lo importante, y ese es el gran proyecto del gasoducto Néstor Kirchner. Por otro lado, los otros días salió un informe que está bueno para entender un poco cómo viene todo el sistema. Es un informe sobre las condiciones de vida de la población, y siempre hablamos de la pobreza y siempre hablamos de cómo vive la gente, pero este informe que cierra el segundo trimestre nos habla en qué condiciones viven las personas, y hace fundamentalmente un análisis sobre las características de la vivienda, si es propia, si es alquilada, si tiene luz, gas, agua. Entonces, y representa un poco de la calidad de vida del ciudadano. Ahí entendemos, a ver, un poco de esto, se analizó 10 millones de hogares más o menos, la muestra representa 10 millones de hogares, donde estamos hablando de casi 29 millones de personas en 31 aglomerados que se analizó. La realidad es que el 76%, el 76% de la población tiene menos de 2 personas por cuarto, cuando tiene varias habitaciones, pero el 20% viven más de 3 personas en una habitación. Entonces estamos hablando de que hay todavía mucha población en que hay amontonamiento, digamos. Claro. Una familia vive en una casa chica o un departamento muy chico porque no tiene posibilidad de acceder a algo mucho más grande. El 5% es poco, pero el 5% significa que en una sola habitación viven más de 3 personas, ¿tá? Lo cual ahí ya lo que va esto es la cuestión de hacinamiento también, ¿no? Otro de los puntos que analiza es el acceso a los servicios públicos, el agua, el gas y las cloacas. El tema del agua potable, agua corriente, el 90% de las viviendas, según este informe, accede al agua corriente. Y estamos hablando del 88% de las personas que viven eso acceden al agua corriente. En el tema del gas, ahí desciende un montón, y esto es lo que hablábamos recién de Vaca Muerta. Solamente el 67% de las viviendas accede a una red de gas. Digamos, teniendo Vaca Muerta, teniendo uno de los principales yacimientos del mundo, todavía hay gente que no puede acceder a la red de gas. De gas natural. Sí, y tiene que utilizar el gas envasado. Claro, que es más caro. Fíjense, todavía tenemos que es más caro. Fíjense si todavía tenemos un montón de posibilidades de crecer en la calidad de vida y mejorar la condición de vida de las personas. En eso, tenemos casi un 35% de las personas que no acceden al gas natural. El tema de las cloacas está más o menos el mismo porcentaje, un 74% según el INDEC accede a un sistema cloacal y ese 25% no. Si miramos esto y lo llevamos a Funes, yo creo que debemos estar en todo ese porcentaje que menos tiene. Y digamos, sí, porque el agua potable también es un tema acá en Funes. El agua corriente, no todos tienen agua corriente. Hay
hay una gran zona que no tiene agua potable y que, y no, digamos, si vemos el 90, no es que es el 90% de la población de Funes, todo lo contrario, yo creo que estamos más cerca del 40% que tiene gas, agua y no tiene agua potable. En el tema del gas sucede más o menos lo mismo, debe estar un poco más repartido, debe estar más o menos también un 50% de la población tiene gas natural y otro 50% no. Y en el tema de las cloacas, obviamente que eso es muchísimo más. Hoy debemos estar alrededor de un 20% de la población que tiene cloaca y solamente el 80% no tiene. Y todos estos desarrollos nuevos no tienen el sistema de cloacal instalado y funcionando. Claro. Con respecto también a la titularidad, el INDEC, que está bueno, digo, el informe, habla de que el 60% es propietario de la vivienda y del terreno, y el 21 o 22 está alquilando la vivienda. ¿Por qué viene bien esto? Porque esto, a ver, este informe también se utiliza cuando se negoció la ley de alquileres, la nueva ley de alquileres, ¿tá? Donde se hicieron estas modificaciones pensando en esto. Casi un 25% de la población argentina tiene que alquilar, no tiene vivienda propia y alquila. Entonces, no es menor, cualquier cambio en esta ley que se haga, no es menor porque afecta a un montón de personas. Estamos hablando casi al 18% de la población afecta el tema de la ley de alquileres. Y ya sea para mejorar las condiciones de alquiler o para perjudicarla, en el sentido que si la ley no beneficia o perjudica demasiado a los propietarios, termina perjudicando también a los inquilinos, porque se achica la oferta, salen propiedades del alquiler y eso hace que terminen pagando mucho más caro o terminen accediendo a calidad de vivienda cada vez peor porque no hay vivienda. Claro. Con respecto a lo último, para cerrar, el tema de educación. Con el tema de educación de 5 a 14 años hay casi un 1,5% de personas que no asisten al colegio. Parece poco decir el de 1,5, pero es un montón de gente, de niños que no están accediendo a la educación. Que el día de mañana esos chicos no se van a poder insertar laboralmente y van a ser un grupo de excluidos, que cuando uno lo empieza a ver y la cantidad del número que es lo que significa un montón de familias o de personas que están destruidas y que no tienen futuro, o el futuro es muy malo porque no accedieron a ningún tipo de educación. Cuando vamos a una edad de 15 a 17, ahí vemos que todavía los números son peores. Que los números, ahí tenemos casi un 6% de jóvenes que no terminan la secundaria. Entonces, vemos también que aquellos que arrancaron y se hizo una inversión muy importante en estas personas para que puedan acceder a la educación, cuando van llegando a la adolescencia terminan abandonándola y terminan no pudiendo terminar el ciclo educativo completo, lo cual también después le limita el acceso a muchos puestos de trabajo, a seguir los estudios, sea universitario o algún estudio de grado de cualquier tipo. Entonces, la deserción escolar en la secundaria todavía sigue siendo muy alta en nuestro país. ¿Y por qué se debe eso? Primero se debe por una cuestión tal vez cultural, que no hay a lo mejor desde la familia la contención suficiente para lograr que el chico termine la secundaria. Y por otro lado también una cuestión económica, porque muchos de esos chicos tienen que salir tienen que salir del colegio a tratar de insertarse en algún mercado laboral para poder llevar un ingreso mayor a la familia y así acomodar y acompañar como lo que se dice, con la olla, porque no alcanza con los ingresos que tienen los padres. Claro. Entonces, esos son datos que nos llaman la atención y que por ahí nos preocupan, la deserción escolar en la secundaria, porque también no es que te excluye totalmente del mercado laboral, pero ya te limita también después al futuro a la hora de poder conseguir un empleo de calidad o de algunas características importantes como para poder desarrollarte laboralmente y profesionalmente en el futuro. Bueno, sí, es muy interesante ese estudio porque, claro, ahí vemos muchas variables, inclusive esto que vos decías, la ley de alquileres, lo llamativo también de lo que falta en obras de infraestructura en muchísimas localidades. Una somos nosotros. Totalmente. Por eso, el otro día leía en algunos grupos el tema del gas en Funes City, en Funes Town, esos últimos, no los últimos barrios, porque no fueron los últimos, pero son los últimos barrios habitados prácticamente, porque después hay un montón más que se han abierto en los últimos tiempos, pero todavía están por habitarse. Pero dentro de los últimos barrios que más cantidad de población tiene,
todavía esos recursos no tienen agua, no tienen gas, no tienen cloaca. Estamos dentro de ese porcentaje que no excedía ninguno de los tres servicios. Claro. Sí, bueno, es por eso digo, es muy interesante a la hora de evaluar estas alternativas, ¿no? Y cuando también esto genera gastos extras en la sociedad, porque el gas envasado siempre es mucho más costoso que el gas que viene natural. Y el agua que uno compra a lo mejor o tiene que ir a buscar también genera otros gastos extras. Totalmente. Y aparte, también hablamos de la calidad de vida. Ahora viene en época de lluvia, ¿no? Y lluvia cuantiosa. ¿Qué sucede? Cuando vos tenés agua de pozo, al llover tanto, las napas se empiezan a mezclar, se empiezan a poner turbias. Entonces, lo que sucede termina después teniendo un agua mala que ni siquiera te sirve para lavar los platos en esa zona cuando no tenés agua potable. Entonces, es importante mejorar en ese sentido la infraestructura y la obra pública para poder darle estos servicios a la ciudadanía. Digo, acá nosotros en Funes tenemos no me sale la palabra, pero un reclamo importante en ese sentido, porque faltan estas obras que son muy importantes para mejorar, como dije, la calidad de vida de los ciudadanos. Tal cual. Bueno, Silvio, seguramente vamos a seguir analizando estas variables y todo lo que tiene que ver con la economía. Vamos a ver cómo se desarrolla. El índice de inflación, ¿cuándo lo conocemos? La semana que viene. La semana que viene. Entiendo que el martes o el miércoles de la semana que viene. Ah, bien, vamos a estar ahí. Sí, y después ya para el miércoles vamos a tener el debate, así que ahí vamos a poder ver también qué se puede llegar a hablar de las propuestas económicas que pueden llegar a tener el próximo presidente, sea de cualquier de los dos signos. Sí, que igualmente, obviamente vamos a estar muy expectantes porque uno de los temas en Argentina a abordar es la economía. Totalmente, exactamente. Silvio, un abrazo enorme y bueno, buena jornada como siempre. Gracias, igualmente para ustedes, saludos a todos. Adiós. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, bueno, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la economía y la situación, cómo se va planteando de cara a lo que se viene, ¿no? Como te decíamos, se viene el balotaje nuevamente, que tendrá, después te lo vamos a comentar esto el sábado, vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que se viene en el balotaje, pero será diferente a los que ustedes estuvieron viendo los dos primeros, donde ya había 5 candidatos, era un poco más extenso, va a tener la misma duración, pero la cosa y la metodología va a cambiar, creo que va a poder enriquecer muchísimo más el debate a sí mismo y por sí mismo también a la hora de poder obtener resultados, no sé si para inclinarte el voto o no, pero por lo menos para saber hacia dónde vamos.